Bueno, muy buenas a todos, ya estamos por aquí en un nuevo vídeo y bueno, hace unas horas que subí un vídeo pues hablando un poquito, ¿no?, de que ya estaba de vuelta y haciendo el evento de los armamentos y la verdad que no me esperaba tanto apoyo en los comentarios de pues haber estado de vuelta y demás, así que muchas gracias a todos por el apoyo. La verdad que esto pues anima a volver a subir vídeos y hacerles con ganas, ¿no? Porque bueno, sí que han sido unos meses un poquito complicados, nunca había querido dejar de subir vídeos, pero tuve que hacer un pequeño parón porque, pues bueno, han sido unos meses un poquito duros, pero bueno, ya nada, estamos de vuelta. Y bueno, una de las cosas que podéis haber visto en ese vídeo, pues era que había cambiado de reino, ¿vale? Que ya pues no estaba en lo que viene a ser la misma alianza en la que estaba antes, que era SV68, y tampoco estaba en el mismo reino, ¿no? No estaba en el 68. He cambiado de reino, ¿vale? Ahora estoy en el 2885. Nos hemos venido aquí un grupito, pues que estábamos juntos en el 68 para, pues bueno, querer un poquito un reino de una semilla un poquito más relajada, ¿vale? Es un reino de semilla A, no es un imperium. Así que bueno, vamos a estar en este vídeo hablando un poquito de las estadísticas pues tanto del reino, ¿no?, como individuales, ya sea en poder o en kill points, y viendo un poquito pues los jugadores que hay pues en este reino, porque pues sí que a algunos os ha chocado un poquito que haya decidido estar en una semilla A en vez de en Imperium, y bueno, tampoco conocéis demasiado este reino, así que pues bueno, para que le conozcáis un poquito más, pues he decidido hacer este vídeo. Además, de aquí a muy poquito vamos a empezar KVK, que ya subí pues en la pestaña comunidad, publiqué 2 capturas de pantalla unas horas antes del anunciamiento de nuestro emparejamiento, y luego ya cuando ya estaba hecho el emparejamiento. Pero bueno, de esto no quiero hablar en este vídeo para que no se haga muy largo, y ya haré otro vídeo después hablando de cuál ha sido el emparejamiento y cuáles son nuestros aliados y enemigos, porque la verdad que la Diplo ha sido relativamente rápida, según nos teníamos acostumbrados nosotros, ¿no?, a que eran pues de varios días incluso. Así que bueno, vamos a comenzar ya, ¿vale? Bueno, estas son lo que sería mi perfil. Tengo 75 millones de poder y 8,6 casi billones de kill points. Mi idea para este KVK es subir un poquito el poder, ¿vale? Me gustaría ir en torno a los 83, 85 millones millones de poder, porque pues bueno, una de mis ideas que tengo para este KVK es conseguir o intentar conseguir tener las 5 marchas para todo el KVK full T5. Ahora mismo, si me mato un poquito de tropas, pues tengo que o bien curar cada vez que salgo de la ciudad, y no puedo hacer 2 marchas completas T5 ni de caballería ni de infantería. Y bueno, de T5 de arqueros, pues bueno, tengo unas cuantas en el hospital, pero me es muy justo, y normalmente tengo que hacer pues mitad T4, mitad T5 en una de las marchas. Es algo que me gustaría cambiar y empezar a pelear con todo T5 para ahorrarme también más aceleradores, pero bueno, eso es uno de los objetivos, y el otro es de una vez pues llegar a los 10 billones de kill points, que ya tengo pues bastantes ganas. Así que bueno, vamos a darle la ayuda por aquí y vamos a empezar a ver los rankings. Vamos a comenzar por los de poder. Bueno, este puede llamar un poquito la atención, ¿vale? Habiéndonos acostumbrado a estar en Imperium, pues sí que se nota un poquito pues lo que viene a ser la diferencia de poder. Como podemos ver, tenemos en la alianza unos 10 billones de poder, que está bastante bien para estar en semilla A. No es ni muy bajo ni muy alto. Hay reinos en semilla A que tienen pues a lo mejor 14 millones de poder. Pero bueno, yo buscaba un poquito ese punto intermedio, ¿no?, que no estuviese ni muy arriba ni muy abajo, para tener un poquito ese break, ¿no?, de reinos Imperium. Pero bueno, los motivos y demás de los que me han llevado a venir a este reino creo que hablaré en otro vídeo, porque no me gustaría que el vídeo se alargase mucho. Quiero intentar hacer los vídeos en torno a los 10 minutos. Y bueno, el resto de las alianzas que estaréis viendo por aquí, pues son alianzas granja, que bueno, según me han dicho y según he estado jugando el KVK anterior aquí, tampoco es que se utilicen demasiado las cuentas granjas aquí, pero bueno, es un estilo de juego que a mí me gusta mucho, así que si hay la oportunidad de utilizar las granjas, yo las voy a seguir utilizando. Mis cuentas granjas están en esta alianza, en HK, pero bueno, esto creo que no es lo más importante, sino que es lo de la alianza principal, que estamos en torno a los 10 billones
de poder. Hay alguno que todavía pues se está moviendo y demás ahora mismo, preparándose para KVK, transfiriendo los recursos y bueno, moviéndose entre diferentes alianzas, pero bueno, prácticamente estamos ya todos en esta alianza principal, es poca gente la que se está moviendo. Yo todavía me tengo que pasar los recursos, pero bueno, poco a poco. Y bueno, ahora vamos a enseñar un poquito lo que vienen a ser los poderes individuales, ¿vale? Como podéis ver aquí hay dos que destacan un poquito más con el resto, que serían pues Rick y QBD, que bueno, pues están cerca de los 200 millones de poder. La verdad que los dos tienen muy buen rally y guarnición, muy buenos equipamientos y armamentos. Rick tiene casi todo al nivel 5 me parece, en el equipamiento, en lo que van a ser arqueros, así que bueno, es un equipamiento muy bueno. Pero bueno, también si miramos pues un poquito el poder así general, vemos que empieza a bajar un poquito, pero ahí por lo menos hasta el rango 8, 9, 10 están por encima de los 100 millones de poder, que ya es una cifra bastante interesante. Aquí también hay un par más que están por encima de los 10 millones de poder, 100 millones de poder. Luego este es un jugador que me parece que está con el Vacation Mode, porque no sé si es que deja el juego, no podía jugar y ha vuelto o algo así, y me parece que le han dado un permiso de vacaciones, pero luego si bajamos un poquito, pues por encima de los 90 millones de poder, pues también podemos ver que hay bastantes cuentas, pues con mucho poder, ¿no? Así que bueno, espero que este KVK pues se nos vaya bastante bien. Como podéis ver en poder, estamos bastantes cuentas fuertes. Entonces, pues bueno, es un grupito bastante interesante. No es que es una alianza completa, pero sí que hay pues bastantes jugadores, sobre todo pues por encima de los 80 millones de poder. Yo todavía no estoy ahí, pero bueno, espero ir subiendo pronto por los encima de los 80 millones de poder. Como estáis viendo, pues son cerca de los 60 jugadores. Y bueno, que todos ellos pues tienen obviamente las 5 marchas. Y luego si vamos a las kills de la alianza, que esto quizás os guste un poquito más, porque bueno, los kill points es algo que llama bastante la atención. No es ni mucho ni poco, ¿vale? Estamos en torno a los 550 billones de poder, que diría yo que es como el punto intermedio para no tener que estarte enfrentando a Reinos Imperium todos los KVKs. Si lo subes mucho te vas a tener que estar enfrentando a Reinos Imperium, y la verdad que no hace mucha gracia, ya que en un Reino Imperium recuperas muchísimo más rápido todo, aceleradores, recursos, incluso puntos VIP y demás. Lo recuperas muchísimo más rápido en un Reino Imperium y no tiene mucha comparación a si estás en un reino de semilla A. Entonces, pues bueno, creo que mantener un perfil medio, como ya os he dicho, en tanto al poder y a los kill points, creo que es algo que ayuda bastante a tener un emparejamiento pues justo, ¿no? Digamos, y poder tener un papel importante en el KVK y no tener que estar dependiendo siempre de que decida el Reino Imperium y de que el KVK sea justo, ¿no? Así que bueno, básicamente estos serían los kill points de la alianza. El resto, pues bueno, cuentas granja que bueno, alianzas granja que bueno, no tienen mucha importancia. Así que bueno, me parece que somos unos 550 y algo billones en total, ¿vale? Con la gente que estaría fuera ahora mismo. Pero bueno, prácticamente que estamos todos en la alianza principal. Y bueno, si vamos a las kills individuales, pues bueno, tendríamos pues 3 jugadores, ¿no? Porque este también me parece que está de vacaciones, que están por encima de los 20 billones de kill points. Si luego bajamos a los 10 billones de kill points, pues ya podemos ver que están hasta las 17 cuentas. Y bueno, si seguimos bajando un poquito, pues por encima de los 7 billones de kill points hay 35 cuentas principales, bueno, 35, 34, porque había algunos que estaban con un permiso de vacaciones, pero bueno. En sí, en general, los kill points individuales tampoco es que estén muy bajos, pero tampoco están a lo mejor demasiado altos si lo comparamos con un Reino Imperium, pero para lo que son los jugadores principales están muy bien. Por encima de los 5 billones, pues casi hay 50 jugadores, con lo cual pues creo que es para estar en semilla a medio es un punto bastante interesante, ¿vale? Y bueno, ahora pues si queréis podemos ver un poquito rápido lo que sería la alianza, pero bueno, no quiero entrar en muchos detalles para que tampoco se alargue demasiado lo que es el vídeo, ¿vale? Estos serían los R4, algunos de ellos pues rotan el R5, como sería pues Winel, Rick y Dom, ¿vale? Que ellos tres pues van rotando el R5, luego pues veréis por aquí a Future, que viene con nosotros desde el 68, y luego ya pues
El resto vamos al R3 donde están, pues bueno, los jugadores principales. Algunos todavía estamos en R1 porque nos estamos moviendo o bien para hacer Bowlers o bien pues para transferirnos los recursos, ¿vale? Algunos de por aquí están saliendo y entrando para los recursos. El resto, pues por aquí más abajo, pues serían cuentas granja que están pues para los diferentes eventos y demás. Y bueno, en R2, pues el resto de R4 y alguna que otra granja también de los R4 y que se utilizan pues o para poner buffs del reino o para también diferentes eventos. Pero bueno, la mayoría de las cuentas principales pues se encontrarían por aquí en R3. Aquí, por ejemplo, una de las que podéis ver aquí es una cuenta alt de Fluffy Pony, también con bastante poder. Pero bueno, no es como la cuenta principal. Luego por aquí algún jugador que podéis conocer es Death, que también se vino del 68. Y bueno, ya pues si vamos bajando un poquito, veis más o menos el poder general de los jugadores. Kerox también se vino con nosotros del 68, Wipe también ha venido del 68 con nosotros. Grom también, que es un jugador que lleva conmigo ya pues durante varios reinos y la verdad que nos lo pasamos muy bien jugando juntos. Luego, bueno, pues por aquí tenéis a Emir y a Farmer, ¿vale? Los dos también hacen pues que contenido en inglés. Farmer es más de directos y Emir es más de vídeos. Emir hace pues también contenido para los free to play, aunque nuestros estilos de juego son totalmente diferentes. Emir me parece que no tiene ninguna cuenta granja y yo me he traído este reino para farmear lo que van a ser 13 cuentas granjas y he dejado algunas todavía en el 68 porque también estoy jugando algún que otro KVK allí. Y bueno, ya pues si bajamos un poquito más, pues estaréis viendo el resto de los jugadores, pero que ya hemos visto un poquito más en lo que viene a ser pues el poder, digamos, y los kill points. No quiero entrar a estadísticas individuales, pues porque bueno, para no alargarlo mucho más. Así que bueno, lo voy a dejar por aquí. Y una vez más, pues bueno, muchas gracias por el apoyo en el último vídeo que subí. Espero estar de vuelta con unos cuantos vídeos más. Y bueno, nada, voy a dejar este vídeo por aquí. Espero que este KVK pues nos vaya muy bien. Pronto haré el próximo vídeo de pues aliados y enemigos de este KVK. Y nada, también tengo pensados otros vídeos, pero ya os iré contando un poquito más adelante. Si queréis que haga algún vídeo en particular y demás, siempre podéis dejármelo en los comentarios. Os estaré leyendo. Ya he comentado, me parece que casi todos los comentarios que me habéis puesto en el último vídeo. Así que nada, espero que este vídeo os haya resultado interesante y nos vemos en el próximo.